El presente módulo autoformativo tiene como objetivo ofrecer la información básica acerca de los conceptos esenciales y la dinámica de la auditoría funcional. Va dirigido esencialmente a las personas responsables de calidad de los centros asociados que estén pasando por un proceso de auditoría y tiene una duración aproximada de 1 hora. La auditoría funcional comienza una vez que el centro ya ha pasado una auditoría documental y ha obtenido en la misma un resultado favorable o favorable con condiciones. Si ha sido así, el centro habrá dispuesto, además de aproximadamente un periodo de 1 mes, para poder, de acuerdo a las directrices, a las indicaciones que la Comisión de Evaluación haya emitido en su informe de auditoría documental, poder llevar a cabo una aportación de nuevas evidencias a la plataforma con el objeto de subsanar aquellos soportes que hayan sido valorados como no idóneos, no vigentes o inexistentes, o bien para perfeccionar aquellos aspectos que haya podido aconsejar en la comisión evaluadora. Una vez transcurrido ese plazo, pasamos a la auditoría funcional. Y su objeto es sencillamente tratar de comprobar que el centro asociado funciona conforme a las directrices, a los sistemas, a las normativas y a los documentos que ha presentado durante la auditoría o contraste documental, acreditando que son documentación suficiente para responder a todos los requerimientos de la guía, la edición que sea aplicable, y que hay una cierta coherencia documental. Y también para comprobar si resultan eficaces en términos generales para alcanzar los objetivos previstos, es decir, para validar de alguna forma si estamos ante soportes con validez práctica. Además, durante la auditoría funcional es necesario asegurar que se han definido todos los servicios con respecto a la guía de gestión de la carta de servicios. Hay que asegurar también que se realiza un seguimiento de los compromisos en cada uno de los servicios a través de la definición de objetivos e indicadores, al menos en aquellas ediciones de la guía que así lo requieren, porque es verdad que hay algunas ediciones antiguas, como la edición sexta, que no requiere esto. Y los compromisos, tener en cuenta que esos compromisos se tienen en cuenta en la gestión de los servicios operativos habituales a través de su medición y de la realización de actividades explícitas que aseguren su cumplimiento. Es importantísimo tener en cuenta que toda esta valoración la va a tener que realizar la comisión de evaluación ciñéndose a los requisitos exigidos por la guía de referencia, por la guía que sea aplicable a cada auditoría concreta. Recordemos que distintas auditorías tienen diferentes guías, ya que la edición de la guía aplicable viene determinada por el momento en que el centro realizó la solicitud de auditoría. Y recordemos también que durante todo el proceso de la auditoría funcional, al igual que sucede con todo el proceso de certificación en general, es necesario mantener una escrupulosa confidencialidad por parte de todos los intervinientes acerca de lo que ocurre en el proceso de auditoría. Esta obligación, en el caso de los miembros de la Comisión de Evaluación y del Comité de Evaluación, viene determinada además por la firma de una serie de documentos, el documento de compromiso y el documento de aceptación, que les vinculan durante todo el proceso de certificación. Es una obligación especialmente importante y el centro tiene que sentirse en este sentido tranquilo y respaldado por una serie de garantías adoptadas por el sistema de calidad, porque es verdad que en la auditoría funcional se trata de aspectos que pueden resultar especialmente delicados porque se va a ver la operativa real de ese centro, pero repito, deben estar tranquilos porque el deber de confidencialidad por parte de todos los intervinientes está asegurado. La auditoría funcional atraviesa por una serie de subfases. En primer lugar, antes de nada, para ponernos a trabajar en una auditoría funcional hay que llevar a cabo una serie de reuniones preparatorias, como suele ser habitual en cada nueva fase que se abre en una auditoría. Esta es una sesión preparatoria con el centro, hay otra sesión paralela preparatoria de la cátedra con el auditor líder, que a su vez formará en cascada al resto de los miembros de la comisión. A partir de ahí comienza ya el trabajo y el trabajo en una primera fase que se llama la fase de planificación general de la auditoría funcional consiste básicamente en acordar la agenda de auditoría. La agenda de auditoría es un documento en el que se va a señalar cuáles son los procesos que se van a tratar durante la auditoría,
en el que se señala la fecha, la hora de comienzo, la hora de fin, el orden y la duración de cada uno de los procesos que se van a tratar, es decir, cuánto tiempo se va a estar preguntando por cada proceso. Se indica también quiénes van a ser los participantes en esa auditoría, tanto por parte del equipo auditor, en el que es obligatoria la participación salvo causa de fuerza mayor de todos los miembros de la auditoría, pero en la que hay una cierta distribución o reparto del trabajo, ya que cada auditor se va a encargar de plantear y formular las preguntas de algunos procesos, pero también en ese documento de agenda tiene que hacerse constar quiénes son los participantes por parte del centro auditado. Y este es un tema especialmente relevante, sobre el que ahora me extenderé un poquito más. Pero como digo, lo primero y principal en la agenda, y esto es algo que tiene que ser fruto de una negociación entre la comisión de evaluación representada a través del auditor líder y el centro auditado, tiene que determinarse primero, antes que nada, la fecha en la que se va a realizar la auditoría funcional, la hora de comienzo y la hora de fin, y luego el auditor líder lo que hará será informar al centro de cuáles son los procesos que se van a tratar en la auditoría y les va a fijar una duración. Por ejemplo, el auditor líder puede decirle al centro que el proceso de plan de gestión se va a tratar en 20 minutos o que el proceso de desempeño va a requerir 40 minutos. ¿Por qué hace esto? Es decir, ¿por qué simplemente establece la duración del proceso y no unas franjas horarias determinadas? Pues porque las franjas horarias las va a decidir el centro, con una única salvedad, y es que la agenda siempre comienza por los procesos que tienen que ver con la estrategia, con la planificación y el liderazgo. Esos procesos necesariamente tienen que ser los primeros en abordarse y además los va a abordar, va a formular las preguntas siempre el auditor líder, porque de alguna forma constituyen el marco general en el que luego se insertan y se explican de alguna forma el resto de los procesos. Pero con esa excepción, todos los demás procesos es el centro quien decide cuál va antes, cuál va después. ¿Por qué? Pues porque el centro decide quiénes van a participar en la auditoría y puede ocurrir que en esa auditoría participen personas que tienen un horario limitado, una disponibilidad limitada. Por ejemplo, puede ocurrir que participen coordinadores o tutores cuya presencia en el centro no es continua, ya que tienen otra ocupación principal, y eso puede motivar que su participación tenga que desarrollarse en una determinada franja horaria y no en otra. Esta es la razón por la que el auditor líder simplemente se limita a señalar la duración y digamos que se encarga el centro de mover esas franjas horarias para determinar lo que es el cuadro general de la agenda de auditoría. El otro tema, como decía antes, que hay que abordar en la agenda es quiénes participan en la auditoría funcional. Pues bien, las personas que tienen que participar en la auditoría funcional las escoge libremente el centro, pero teniendo en cuenta algunos requerimientos que ha marcado ANECA. El primero de ellos es que tienen que estar una persona necesariamente durante toda la auditoría por parte del centro, una y la misma. Es decir, al menos tiene que haber una persona del centro que sea el hilo conductor a lo largo de toda la jornada de auditoría. Las otras personas pueden estar solamente en algunos procesos, pero una persona designada por el centro, que puede ser desde el director hasta el secretario, hasta el coordinador de calidad, si esta figura existe, el gerente, etcétera, etcétera, tiene que estar presente en toda la auditoría para de alguna forma servir de hilo conductor para dar entrada a las distintas personas participantes y presentarlas si fuera preciso y también estar un poco al quite de sus respuestas, por si fuera preciso introducir alguna precisión, aclaración o matiz. ¿Cuántas personas más deben participar? No hay un número mínimo ni máximo establecido. Es algo que queda a prudencia del centro. Pero sí es necesario, segundo criterio exigido por ANECA, que participen representantes de todos los estamentos de la comunidad universitaria a excepción de los alumnos. Por tanto, entre los participantes tiene que haber representación del equipo directivo, de los tutores y del personal de administración y servicios y de los coordinadores. Estas 4 clases de personas tienen que estar necesariamente
representadas en uno u otro momento de la auditoría. Es decir, no hace falta que participen todo el tiempo, sino en aquellos procesos de los que son responsables o de los que pueden tener algo que decir. Pero es necesario, repito, que dentro de las personas seleccionadas por el centro haya representación de equipo directivo, coordinadores, tutores y PAS. ¿Cuántas personas? Como digo, depende de muchas variables. En primer lugar, va a depender del tamaño del centro. No todos los centros tienen la disponibilidad de personas como para en un momento determinado llevarlas a la auditoría sin cerrar servicios. Por tanto, hay un cierto grado de prudencia en la decisión del centro. El centro tiene que determinar cuántas personas y quiénes deben participar. Eso sí, como orientación se recomienda que el número oscile entre las 4 y las 6 personas. Es verdad que pueden participar más, pero es cierto que una participación demasiado alta puede generar dificultades o ralentizaciones en la auditoría, porque la entrada y salida de gente a la que hay que presentar, que de alguna forma a lo mejor tarda un ratito en centrarse y contextualizar, pues a lo mejor ralentiza la auditoría. Por tanto, como digo, gente suficiente para que se vea que hay representatividad de todos esos colectivos y representación de las distintas personas que trabajan en el centro para demostrar que la calidad permea toda la actividad del mismo, pero no tanta que, digamos, pueda dificultar o pueda ralentizar la marcha de la auditoría funcional. Una vez que ya hemos cerrado la agenda de auditoría con el auditor líder, una vez que ya hemos cerrado fechas, horas, que hemos tenido en cuenta qué personas van a participar, hay que detallar qué persona va a participar en cada proceso y cuál es su rol en el centro. Y a este respecto aclaro una cosa: pueden concurrir varios roles en una misma persona, es decir, puede ocurrir y serviría para cumplir el requerimiento de ANECA de la representación de distintos colectivos que una misma persona pues sea, por ejemplo, director o tutor, o que una persona pues pueda ser coordinador y PAS. Eso sí, sería bueno que no se concentrara todo en una persona o dos o tres, porque como digo, hablaría poco del nivel en el que la calidad está implantado realmente en todos los colectivos del centro. Una vez que tenemos la agenda de auditoría, se cerraría la plataforma, que durante esta primera etapa todavía permanece abierta y por lo tanto permite al centro que éste realice aportación documental. Se cierra la plataforma y se pasa a la fase siguiente, que se llama la fase de planificación individual. Esta fase tiene por objeto que el equipo auditor pueda subir a la plataforma las preguntas que va a formular el día de la auditoría funcional. Es por ello que la plataforma se cierra, porque como es lógico pensar, es muy difícil estar preguntando si a la vez el centro va añadiendo, actualizando, modificando la documentación existente. Una vez que el equipo auditor ha finalizado con esta tarea, una vez que ha terminado ya la formulación de las preguntas, estaríamos listos para pasar a la sesión de auditoría funcional online. Esta sesión se realiza a través de videoconferencia habitualmente, aunque en algún caso excepcional se ha realizado por otros medios, webconferencia o incluso por Skype empresarial en alguna ocasión, aunque se recomienda vivamente el uso de la videoconferencia, ya que agiliza y permite una mejor visión y, en definitiva, hace que una auditoría tan larga, tengamos en cuenta que la duración media de un proceso de auditoría funcional en una certificación es de unas 6 o 7 horas, hace que ese proceso, como digo, sea más cómodo, más fácil y más sencillo y se haga un poco más llevadero. Para poder realizar la videoconferencia online, la sesión con garantía de éxito, se habrán realizado una serie de pruebas técnicas previas. Normalmente se realiza una prueba técnica un día o 2 días antes de la celebración de la auditoría funcional online, y el mismo día de la auditoría funcional hay que prever que la conexión se verifica siempre al menos con media hora de antelación para resolver, si fuera necesario, cualquier problema técnico de última hora. Todos los requerimientos técnicos están expuestos en la plataforma en la sección de documentos de referencia.
Animo a los centros a que lo comprueben y a que examinen y garanticen el cumplimiento de esos requerimientos técnicos, porque realmente hacen luego mucho más fácil el proceso de auditoría funcional. A este respecto, solamente señalar dos cosas. Una, es el centro auditado el que se encarga de compartir el escritorio. Esto tiene toda la lógica, ya que al final se trata de que el centro exponga las evidencias y sobre esas evidencias pues vaya hilando la explicación y las respuestas a las preguntas que se le hayan formulado. En este sentido también muy importante, si se requirieran evidencias nuevas, algo sobre lo que hablaré a continuación, el proceso necesario a seguir para garantizar la buena marcha de la auditoría funcional es: el centro localiza la evidencia, el centro carga la evidencia en la plataforma, el centro abre la plataforma en el escritorio para que pueda ser vista por la comisión de evaluación y explica esa evidencia. Es importante seguir este orden lógico, porque si no se hace así, puede ocurrir que el centro abra la evidencia y la explique, se olvide de subirla a la plataforma y lamentablemente lo que no está en la plataforma, aunque haya sido explicado, no existe a efectos prácticos. Es como si no se hubiera mostrado. Por tanto, es muy importante siempre, lo primero de todo, subir el documento a la plataforma. ¿Por qué? Pues porque la auditoría funcional va seguida posteriormente de una participación del comité de certificación, que es quien elabora el informe. El comité no está presente en la auditoría funcional, pero sí necesita tener accesible toda la documentación y todos los comentarios que ha ido volcando el equipo auditor para poder elaborar fundadamente su informe. Por tanto, si un documento se ha mostrado pero no está en la plataforma, el comité no lo puede usar como base para su razonamiento y su valoración en el informe de certificación. ¿Sobre qué van a versar las preguntas en la auditoría funcional? Volvamos a lo que se dijo al principio sobre el objetivo de la auditoría funcional. Como una auditoría funcional es, por decirlo así, la auténtica auditoría, en ella la comisión de evaluación lo que va es a recabar evidencias del cumplimiento efectivo en la práctica de los requisitos del sistema de garantía interna de calidad, para lo que se buscan evidencias. Dicho de un modo coloquial, en la auditoría documental el centro ya ha demostrado que dispone de los soportes requeridos por la guía. Ahora, en la auditoría funcional, ha de demostrar que realmente utiliza esos soportes en su vida cotidiana. Es decir, que los requisitos de la guía no solo son papel mojado, sino que son realmente algo que el centro tiene en cuenta en su dinámica cotidiana, en su operativa diaria. Las preguntas de la auditoría funcional van dirigidas a confirmar esto. Por ello, las preguntas que se os van a formular a los centros asociados durante una auditoría funcional van dirigidas primero a entender cómo trabajáis con los soportes documentales aportados. En segundo lugar, van dirigidas a entender realmente vuestra operativa y entender cómo esa operativa tiene que ver con los objetivos que de alguna forma os marcáis. Y en tercer lugar, todo esto no sirve con explicarlo, hay que respaldarlo, hay que demostrarlo, hay que probarlo, y para ello son necesarias las evidencias. Las preguntas, por tanto, van a consistir o van a ser fundamentalmente de tres tipos. Normalmente va a haber preguntas introductorias, que son las llamadas preguntas de ¿para qué? O ¿de qué pretendéis con? Son preguntas con las que lo que se intenta es saber cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de vuestra forma de gestionar, cuál es la finalidad última pues, de las directrices que os habéis dado vosotros mismos o de los sistemas, de vuestra forma de gestionar. En segundo lugar, hay muchas preguntas que tienen que ver con el cómo hacéis las cosas. Es decir, una vez que ya hemos entendido el para qué, necesitamos saber cómo operáis y cómo utilizáis los soportes documentales en vuestra operativa diaria. Y por último, en el caso de que las evidencias aportadas no sean suficientes, se pueden recabar evidencias adicionales. Hay que tener en cuenta una particularidad muy importante de la auditoría funcional. En la auditoría funcional, a diferencia de lo que ocurría en la auditoría documental, el auditor seguía básicamente
por dos materiales. El primero, como ocurría en la fase documental, es la guía en la edición aplicable. Pero ahora tiene otro material básico de comprobación, que son las directrices, las propias directrices que vosotros, como centro, os habéis dado a vosotros mismos. Es esencial, por ello, que las directrices, o donde no hay directriz, los sistemas que habéis colgado en la plataforma se adapten a vuestra forma de trabajo real, porque son la principal fuente de comprobación en una auditoría funcional. Vais a ver que un altísimo porcentaje de las preguntas versa sobre las directrices. Las directrices os vinculan. Por ello es muy importante que sean reales, que respondan a lo que realmente hacéis. Y no solo tienen que ser reales, sino que tienen que estar respaldadas por evidencias. Por ello, os aviso de que si en esta primera fase de la auditoría funcional, en la fase de planificación general en la que todavía la plataforma es accesible, revisáis vuestras directrices, constatáis que hay algún paso en el que, quizás habéis sido un poco optimistas y ese paso no lo estáis realizando todavía, siempre y cuando no sea un paso requerido por la guía del nivel. Sabemos que a veces la guía exige un contenido mínimo a la directriz y en ese caso no nos lo podemos saltar. Pero si no es así, siempre, todavía, en esta primera fase de planificación general, podríamos recortar la directriz en algún aspecto y no nos podrían formular preguntas sobre ello. Una vez que ya pasemos a la fase siguiente, a la fase de planificación individual, las directrices, tal y como las hayáis redactado, resultan totalmente vinculantes. Y esto es importante porque igual que un incumplimiento de la guía puede dar lugar a una no conformidad si tiene suficiente entidad, alcance, gravedad, por decirlo así, lo mismo sucede con las directrices. Si hay un apartado de la directriz que no somos capaces de evidenciar satisfactoriamente, puede acabar derivando en una no conformidad. Como se ha dicho, la plataforma permanece abierta durante la primera fase de la auditoría funcional, la planificación general, y se cierra en la fase siguiente. Pero esto no impide al centro seguir trabajando en las evidencias. Puede hacerlo, y es muy recomendable que así sea, mediante instrumentos como memorias USB, carpetas compartidas, intranet, etcétera, etcétera, en las que puede ir acumulando todas aquellas evidencias por las que crea que le pueden preguntar y que todavía no están subidas a la plataforma. Este es un aspecto realmente muy interesante y que contribuye mucho a facilitar la buena marcha de la auditoría funcional. Piénsese que aunque es cierto que los auditores tienen que aprovechar al máximo el valor de las evidencias que ya están validadas en la auditoría documental, también es posible, como decía antes, que sea necesario solicitar otras evidencias documentales relacionadas con las preguntas que surjan en la auditoría funcional. Hay que tener en cuenta que la auditoría funcional, aunque parezca muy larga, porque como digo tiene una duración normalmente de 6-7 horas, en realidad no lo es tanto. La auditoría funcional supone revisar mediante el sistema de muestreo prácticamente todos los procesos que son objeto de la auditoría. No todos, es verdad que algunos que se consideren que son que están especialmente correctos o que en principio no plantean demasiadas dudas puedan quedar fuera, pero para que nos hagamos una idea del nivel, de la cantidad de material a revisar en una auditoría funcional, hay que pensar que aproximadamente el 80-85% de los procesos son objeto de preguntas en una auditoría funcional. ¿Esto qué supone? Supone que hay poco tiempo, aunque parezca que hay mucho, el ritmo es bastante frenético y el centro además tiene muchas cosas de las que estar pendientes. El centro tiene que explicarse de la mejor forma posible, tiene que repreguntar o centrar las preguntas en el caso de que no entienda claramente su propósito, tiene que aportar evidencias en el caso de que se las requieran, tiene que explicarlas, etcétera, etcétera. Normalmente en un contexto en el que el centro puede estar un poco tenso o al menos parte de las personas que participen pueden estarlo. Si encima tenemos que localizar evidencias en el mismo momento de la auditoría,
puede ser todo un poco precipitado, un poco caótico y puede hacer que la auditoría se haga más lenta, más tediosa, menos ágil y que se alargue. Y es muy importante respetar los tiempos en una auditoría. ANECA nos ha instado una y otra vez a que así sea. Por ello, para evitar estos desajustes, es muy recomendable que el centro haya previsto todas aquellas preguntas. A veces no es posible preverlo todo, pero sí es posible llevar pensadas evidencias a mayores de aquellas que se hayan colgado. Especialmente, repito, de los distintos pasos de la directriz, porque recuérdese que se puede preguntar por cualquier paso de la directriz pidiendo evidencia de la misma. Por ejemplo, si en la directriz del Plan Anual de Gestión se dice que el Plan Anual de Gestión se comunica a todos los responsables de los procesos para que conozcan los objetivos y ayuden a conseguirlos, evidentemente el equipo auditor puede preguntar: por favor, ¿nos podéis aportar una evidencia de esa comunicación? Y el centro tendrá que aportar el soporte que considere oportuno. Y esto puede pasar con todas las directrices. Evidentemente, digo puede pasar y no pasará, porque es imposible que en 7 horas se revisen todas las directrices y todos y cada uno de los pasos de las mismas. Pero por muestreo sí que puede ocurrir. Así que mi recomendación es que incluso cuando se cierre la plataforma sigamos trabajando en la búsqueda de evidencias, porque localizarlas el día de la auditoría pues puede ser un poco complicado, porque hay que seguir respondiendo a otras preguntas. ¿Qué es lo que se hace en la auditoría cuando hay que buscar evidencias nuevas? Si no se dispone de la evidencia en ese momento, lo que se hace es pedirle al centro que busque la evidencia en alguno de los descansos que se articulan. A la vuelta de ese descanso se recopilan todas aquellas evidencias pendientes, el centro las sube a la plataforma, las muestra, las explica y luego ya se continúa con la agenda. Este es el proceso fundamental. Si el equipo auditor considera que son muchas las evidencias que a mayores va a tener que recabar durante la auditoría funcional, con el fin de agilizar la sesión de auditoría funcional online, hay una costumbre que está avalada por ANECA, que es la de informar previamente al centro auditado, normalmente en un correo electrónico, de aquellas evidencias complementarias que se van a solicitar para que el centro las pueda ir preparando. Esto hay que hacerlo con cierta antelación, es decir, si la auditoría se celebra un viernes a las 9 de la mañana, no se puede solicitar el jueves a las 6 de la tarde, pero tampoco se trata de solicitarlo con muchísima antelación, porque bueno, todos sabemos que en estos casos la picaresca podría ser una tentación y podrían, digamos, de repente aflorar directrices que antes no existían o aflorar evidencias de las directrices que antes no existían. Entonces, importante el intentar agilizar por todos los medios la aportación de las evidencias. ¿Qué es lo que nos van a preguntar casi con total seguridad o sin casi? En primer lugar, nos deberían preguntar por aquellos procesos críticos identificados en la fase de auditoría documental, es decir, aquellos procesos, aquellos soportes que hayan sido objeto de calificación como no idóneos, no vigentes o no existentes en la auditoría documental, evidentemente van a ser objeto de revisión durante la auditoría funcional. En segundo lugar, los servicios. Los procesos, los sistemas asociados a servicios que tienen un compromiso en la carta de servicios normalmente se van a revisar, salvo que ya estén perfectamente evidenciados, pero normalmente suelen ser objeto de preguntas. Luego los procesos clave, que son aquellos procesos dinamizadores del sistema de calidad que constituyen sus pilares básicos y que son aquellos soportes que luego en el mantenimiento que tendréis que realizar al cabo de año y medio o 2 años, según el momento en el que hayáis accedido a la auditoría, se volverán a revisar para asegurarnos de que el sistema en sus aspectos básicos continúa funcionando. Y por último, se revisarán aquellos procesos que son estratégicos del centro. Igual que los procesos clave son los mismos para todos los centros, son aquellos procesos básicos que cualquier centro tiene que mantener y desarrollar adecuadamente, los procesos estratégicos varían de un centro a otro. Hay centros donde, por ejemplo, la tecnología es estratégica y en otros centros la extensión universitaria. Cada centro tiene una estrategia. La comisión auditora, pues al hilo de todos los documentos que ha ido revisando, puede saber cuáles son esos procesos estratégicos y preguntar por ellos.
Es importante también tener en cuenta algunas consideraciones específicas sobre las preguntas para asegurarnos que las respondemos bien. En primer lugar, todas las preguntas que se hagan sobre personal del centro deben ser respondidas teniendo en cuenta tanto a los PAS como a los tutores. La dinámica es una dinámica muy sencilla, es una dinámica de preguntas y respuestas. Es una dinámica que se basa en que la comisión auditora pregunta, el centro responde, si se requiere que su respuesta, que su explicación vaya acompañada de una evidencia se requiere, el centro, repito, la aporta, la abre y la explica. Esas preguntas normalmente van a ser o deberían ser preguntas muy precisas, preguntas contextualizadas de forma que al centro, a vosotros, os sea fácil entender qué es lo que se os está preguntando. Tienen que ser preguntas abiertas que den pie a que vosotros os expliquéis, pero son preguntas que en todo caso van a exigir de vosotros respuestas sinceras, respuestas claras y respuestas concisas. Sed lo más precisos, rigurosos, concretos, claros y breves que podáis. Una respuesta ideal tiene esas características. En esas respuestas, tendréis que abordar temas muy variados. Se os puede solicitar la descripción de cómo aplicáis o cómo funcionáis respecto a algún paso de la directriz, del sistema o de la normativa. Se os puede preguntar por el uso de indicadores en ciertos documentos, por ejemplo, los indicadores que aparecen en el plan anual de gestión o en alguno de los planes, plan de mejora de estudiantes, etcétera, etcétera. Se os puede requerir registros cumplimentados de documentos que habéis presentado, por ejemplo, un registro cumplimentado de una queja, de una sugerencia. Se os puede preguntar a diferentes personas sobre el conocimiento de acciones descritas en la directriz. Por ejemplo, contrastar con un PAS lo que dice la directriz para saber si se cumple. Es decir, son muchos los tipos de preguntas que se os pueden plantear y eso hace que también sean muchos los tipos de respuestas. Si no entendéis una pregunta, tened la libertad y sentiros libres para pedir aclaración a la misma. Siempre es mejor pedir aclaración que lanzarse a responder una pregunta que no se ha entendido adecuadamente, porque puede ocurrir que entonces simplemente divaguemos y no estemos respondiendo realmente a lo que nos preguntan y estemos simplemente haciendo que la auditoría se vaya de tiempos. Otro consejo. Aunque una auditoría no va orientada solo a preguntar por aquello que no está bien, sino que también está dirigida a buscar puntos fuertes en el funcionamiento del centro, en el caso de que vosotros sintáis que tras las preguntas que se os hayan formulado al hilo de un proceso de un soporte determinado no se está teniendo en cuenta algunas fortalezas que vosotros sentís que tenéis, al término de la ronda de preguntas, normalmente el auditor líder os preguntará: ¿tenéis algo más que añadir? Pues bien, de nuevo, de una forma breve, concreta y precisa, podéis ahí explicar esos aspectos en los que sentís que tenéis algún tipo de punto fuerte por el que no se os ha preguntado. Hablamos constantemente de la búsqueda de evidencias, pero ¿qué es una evidencia? Bueno, una evidencia es algo tan simple como la información que obtiene un auditor para llegar a las conclusiones en las que basa su opinión. Las evidencias tienen una característica esencial y es que deben ser objetivas y para ello su veracidad tiene que poder demostrarse, tiene que estar basada en hechos y tiene que estar obtenida mediante la observación, la medición, el ensayo, etc. Las evidencias constituyen la prueba de la realidad en una auditoría y sirven para construir una convicción razonable por parte del auditor respecto a la realidad de los sistemas de gestión que se están auditando, para permitir la descripción de hallazgos relacionados con no conformidades, para aportar pruebas objetivas a las opiniones que emite el auditor, para facilitar la redacción argumentada luego de los puntos fuertes, de las no conformidades, de las áreas de mejora
y sobre todo y principalmente para poder sustentar las conclusiones y el informe de la auditoría. ¿Qué puede ser una evidencia? Pues como evidencia nos pueden servir muchísimas realidades. Como estamos en un sistema, el sistema de garantía interna de calidad en la gestión, que es un sistema de base documental, la gran mayoría de las evidencias que va a aportar un centro o que debería aportar un centro debieran ser documentales, pero documental entendido en un sentido amplio. Puede ser efectivamente un documento, pero puede ser también una fotografía, puede ser un pantallazo de una página web, puede ser a lo mejor un pantallazo de un programa, es decir, incluso yo pongo el ejemplo de que en ocasiones una fotografía a una hoja de un cuaderno o una fotografía a un grupo de WhatsApp pueden servir como evidencias, un texto de un email, etcétera, etcétera. Es decir, las evidencias documentales tenemos que entenderlas en un sentido muy amplio, porque hay realmente muchas más de las que al principio podríamos pensar. Aparte de eso, existen otros tipos de evidencias. La más importante de estas evidencias alternativas a la evidencia documental son las preguntas de contraste. Las preguntas de contraste consisten simplemente en preguntas que formulan los auditores a personas implicadas en, por ejemplo, un paso de una directriz o en algún aspecto concreto de un proceso, de un soporte en su vida diaria, para asegurarnos de que lo que el centro dice que hace realmente se esté haciendo. Por ejemplo, imaginemos que en la auditoría se explica por parte del responsable del personal, cuando se pregunta acerca de la evaluación de desempeño, que ésta se realiza en entrevistas individuales formuladas o planteadas por el director con cada una de las personas del PAS. Pero se nos dice que no existe ninguna evidencia documental de esa entrevista más allá del formulario de evaluación final, pero que no hay un guión o no hay un orden del día o no hay una citación formal. Entonces, sencillamente lo que se puede hacer es pedir, por favor, que alguno de los PAS se acerque en ese momento para poder plantearle una pregunta que viene a ser, no me gusta esta palabra, pero viene a ser como un careo, que permita la confirmación de la realidad de la información que se nos está dando. Esto también es una evidencia. Y aunque las preguntas de contraste tienen que ser excepcionales, porque, repito, este es un sistema de base documental y, por tanto, en principio, nuestra principal fuente de evidencias tienen que ser esos documentos entendidos en sentido amplio, las preguntas de contraste, si son satisfactoriamente resueltas, tienen exactamente la misma fuerza, la misma validez que cualquier otra evidencia como un método, por decirlo así, probatorio. Es importante que los centros tengáis claro que ese día no vais a obtener ningún tipo de retroalimentación positiva o negativa, en el sentido de que no vais a saber el resultado de la auditoría en ese momento. Ese día el equipo auditor, si lo hace bien, pondrá cara de póker, os agradecerá mucho vuestro trabajo, vuestra participación, pero no os dará un resultado, no deberíais oír un está bien, un está mal, o seguro que esto sale perfectamente. No. ¿Por qué? Pues porque la labor fundamental de la comisión de evaluación durante la auditoría funcional es tener los oídos muy abiertos y las manos muy ágiles. Tiene que escucharos mucho, entender muy bien qué es lo que vosotros le estáis respondiendo y tiene que volcar toda la información que vosotros estáis dando en la plataforma. No perder información, esa es la clave de la auditoría funcional. Pero en ese momento el equipo no tiene que entrar a valorar nada. La valoración vendrá días después. Días después, en una reunión de consenso, todo el equipo se pondrá de acuerdo en cuál es la valoración que merecen los distintos soportes que habéis aportado al hilo de las preguntas que se hayan hecho en esa auditoría. Y las valoraciones pueden ser de 3 tipos. En realidad de 4. No conformidad, que se produce cuando ha habido un soporte o un proceso en el que no se han cubierto los requerimientos de la guía de referencia o hay un incumplimiento importante de la directriz. En este sentido tenéis que tener en cuenta que las no conformidades pueden ser no conformidades mayores o no conformidades menores. La diferencia entre una y otras es una cuestión de gravedad, de alcance, de sistematicidad en el incumplimiento y sobre todo del modo en el que se pueden ver afectados los objetivos como consecuencia de ese incumplimiento.
La diferencia entre una no conformidad mayor y una no conformidad menor se ve sobre todo una vez que se pasa a la fase de acciones correctoras, que es la fase por la que tiene que atravesar la auditoría si se detectan no conformidades. Esa fase va dirigida a que se resuelva la no conformidad detectada, a que se resuelva el incumplimiento detectado. En el caso de una no conformidad mayor, se requiere que haya una corrección total y completa, es decir, es necesario que ese incumplimiento se subsane íntegramente de forma que se cumpla el requisito de la guía o el paso de la directriz que se incumplió, pero también hay que hacer una reflexión sobre la causa que motivó el incumplimiento y poner remedio a la causa. Es decir, no se trata solo de parchear una solución, sino que hay que conseguir una solución pero atajando la causa de raíz y hay que tener todo ese proceso terminado en el caso de una no conformidad mayor. En las no conformidades menores no es así. Basta con que se hayan adoptado una serie de medidas y se haya iniciado el proceso de corrección, pero no es necesario o no es imprescindible que este haya finalizado. Porque en este caso, cuando se llegue a la auditoría de mantenimiento, ahí se comprobará en la auditoría de mantenimiento si realmente se finalizó el ciclo de la corrección. La otra valoración posible es el área de mejora. El área de mejora simplemente lo que hace es detectar un aspecto en el que el funcionamiento del centro puede ser mejorado de alguna manera. Es verdad que todo puede ser mejorado, pero de alguna forma el equipo auditor tiene que priorizar y ver cuáles son aquellos aspectos donde le parece más importante para la mejora continua del centro el ofrecerles, el sugerirles una vía para mejorar sus procesos o sus soportes. La tercera valoración posible es el punto fuerte, es decir, el centro está cumpliendo por encima de lo requerido, lo exigido por la guía. Y por último hay una cuarta valoración que es la valoración simplemente de está bien, que se produce cuando un proceso, pues eso, simplemente está bien, no está ni por encima de los requisitos de la guía ni por debajo, sino sencillamente lo que yo llamo un aprobado justito. Por último, recordar cómo es el proceso una vez que finaliza la auditoría funcional. Una vez que esta termina, como ya dijimos antes, el equipo auditor no da ningún tipo de retroalimentación que implique valoración, porque unos días después se reúne en una sesión de consenso en la cual acuerda las valoraciones de cada uno de los procesos y soportes en función de las preguntas realizadas. Posteriormente, el auditor líder de la comisión de evaluación realiza un informe que no recibe el centro, sino que se lleva al comité de certificación, que es el encargado de realizar la valoración final y de emitir el informe provisional de certificación. Es ese informe el que recibe el centro asociado y contra el que, en el caso de que lo estime pertinente, podrá presentar alegaciones para su revisión. El informe definitivo que emita de nuevo el comité será la respuesta a esas alegaciones. Los informes finales del comité de certificación pueden incluir no conformidades mayores y menores, áreas de mejora y puntos fuertes o simplemente pues, la calificación en blanco, que es la calificación de que está bien y es suficiente, digamos. En función de la calificación de los hallazgos establecida en el proceso de certificación, pues el resultado será uno u otro. En concreto, si existe alguna no conformidad, tanto si es mayor como si es menor, se abrirá un plazo para poder realizar las acciones correctoras oportunas que concluirá con la realización de una nueva auditoría, tanto documental como funcional, pero solamente de esos procesos que han sido objeto de acciones correctoras. Es imposible obtener la certificación hasta que las no conformidades estén completamente corregidas, en el caso de no conformidades mayores o al menos iniciada la acción correctora, aunque puede ser que no se haya finalizado la corrección completa en el caso de las no conformidades menores. Importante, no se publica ningún resultado de la certificación hasta que se obtenga el informe favorable. Los informes ya favorables se pueden consultar en la web de la cátedra, pero antes de ese resultado favorable, los informes nunca son públicos. Por último, para finalizar, me gustaría dar algunas pequeñas pistas, algunos consejos específicos para el centro auditado y el desarrollo de la auditoría funcional.
En primer lugar, para la agenda de auditoría, recordar la importancia del equilibrio a la hora de fijar el número de personas que vayan a participar en la sesión. ¿Por qué equilibrio? Pues porque es bueno que se note que hay participación primero es obligado que haya participación de todos los estamentos, de PAS, tutores, coordinadores y equipo directivo, pero también es causa una buena impresión porque da la sensación de que ese centro está trabajando en calidad desde el primero al último de las personas que lo componen, sin que no es una cuestión solamente de una dirección implicada o de 2 o 3 personas, sino que la calidad es algo que permea toda la vida, todos los procesos del centro. La participación es buena, mucho mejor que el monopolio del discurso por parte de una sola persona. Esto es importante, pero también hay que tener en cuenta que, como decíamos al principio, mucha participación puede ralentizar la auditoría y hacerla un poco más farragosa, porque cada vez que intervenga alguien, pues a lo mejor esa persona hay que presentarla, hay que contextualizar, etcétera, etcétera. A la hora de tener en cuenta a los participantes, también es importante que el centro haga una reflexión sobre la disponibilidad de esas personas, sobre su conocimiento del centro y sobre ciertos factores psicológicos, nervios, expectativas. A veces también hay que barajar que a la gente a veces se la convoca y luego finalmente no se le pregunta o se le pregunta poco y eso hace que la persona se sienta un poco desairada. Esto puede ocurrir y hay que avisarlo. También hay que poner sobre aviso de las preguntas de contraste. En este caso no es necesario que el centro haya previsto previamente quién acudirá si se reclama a alguien para responder una pregunta de contraste. Es algo que puede hacer sobre la marcha. Pero en todo caso sería bueno que antes de que se preguntara a esa persona, ésta reciba una mínima información acerca de qué es lo que va a vivir, porque si no se puede encontrar un poco descolocada. Repito algo que avisé desde el principio. Soy muy insistente con este tema, pero es que causa muchos problemas en las auditorías funcionales. Las directrices son esenciales. Son uno de los pilares básicos de una auditoría funcional, porque se pregunta en base a lo que el centro dice que hace. Y las directrices son vinculantes. Por eso recordad, hay una última oportunidad para revisar las directrices antes de la auditoría funcional y es en la fase de planificación general. Ahí todavía se puede recortar un poco la directriz en aquellos puntos que se considere que no se están aplicando. Eso sí, con un límite, que ese apartado de la directriz no sea contenido mínimo obligatorio según la guía de referencia. Tened siempre en cuenta la finalidad de la pregunta. Tiene que quedar claro qué es lo que buscan con la pregunta. Si no tenéis claro lo que se busca, lo que se pretende, lo que os están preguntando, hay que aclararlo, hay que solicitar aclaración. Y sobre todo, tened en cuenta que las preguntas tienen normalmente un objetivo último, que es entender cómo hacéis las cosas, pero también obtener evidencias. Y recordad, evidencias pueden ser muchas cosas, no solo documentos informatizados. También las preguntas de contraste son evidencias, pero también un registro, pero también un mail, pero también, como decíamos antes, una fotografía de un cuaderno, una fotografía de una instalación. Casi cualquier cosa puede ser un documento que sirva de evidencia. Recordad, por favor, trabajar esa bolsa de evidencias que anticipen posibles preguntas. Si ya estamos en la parte de la auditoría que no permite aportarlas en la plataforma, hacedlo en algún otro tipo de soporte. Porque lo que haya que localizar en el momento de la auditoría y no se tenga a mano, habrá que buscarlo, habrá que, primero pensarlo, luego buscarlo, luego exponerlo y esto puede ralentizar la auditoría y complicar la situación al centro en el sentido de que también le puede generar más tensión. Resulta fundamental cumplir con los tiempos. ANECA es muy exigente con la cátedra en este aspecto, por lo que es esencial responder de forma concreta a las preguntas. De ahí de nuevo la necesidad de que tengáis confianza en el equipo auditor y que os animéis a plantearle preguntas antes de lanzaros a responder a ciegas. También esto implica el ser sinceros y no intentar justificar o salir del paso contando cosas que no vienen a cuento. Eso se nota mucho cuando eres auditor. Si algo no se tiene, pues simplemente se dice lo que se tiene y lo que no se tiene. Se reconoce abiertamente y se espera la valoración oportuna. Por último, esencial la tecnología.
Tened en cuenta que los requerimientos técnicos hay que cumplirlos, tened en cuenta que es esencial realizar las sesiones de prueba que se indiquen y recomendable contar con la disponibilidad de un técnico a lo largo de todo el proceso para resolver incidencias. Como compartís escritorio, un consejo adicional es que dispongáis de dos equipos. Un equipo informático conectado a la videoconferencia para compartir escritorio y otro equipo informático desde el que otra persona distinta puede encargarse de ir subiendo las nuevas evidencias que se hayan localizado y por las que se esté preguntando, de forma que luego la otra persona, una vez que las tenga colgadas, solo tenga que abrirlas, compartirlas en el escritorio y explicarlas. En fin, esto es todo. En todo caso, como siempre, sabéis que me tenéis a vuestra disposición a través del correo electrónico, a través del teléfono. Esta sesión no sustituye cualquier tipo de aclaración por estas vías que podáis precisar, ¿de acuerdo? Así que, como siempre, aquí me tenéis.